Muchas gracias, Marcos. Buenos días. Una bendición poder estar nuevamente en la casa del Señor, encontrarnos para estudiar su palabra. Estamos ya casi terminando el año, estamos pasando por este tiempo de festividades. Espero que todos hayan podido alabar al Señor el 24 en la noche y haber compartido de su palabra, ¿sí? Leer un poco la palabra de Dios y compartir acerca de lo que el Señor tiene para nosotros en cada momento. Lo hacemos siempre en familia, lo hacemos siempre con nuestros hijos o con nuestros seres amados, con quienes estamos en cada momento, pero estas fechas son muy especiales, ¿no? Sobre todo si tenemos familia que aún no ha creído en Cristo como Salvador. Es una excelente oportunidad para compartir con ellos lo que la palabra de Dios dice. El 24 pudimos compartir acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el propósito de su nacimiento, ¿no es cierto? Porque Él no nació como predicamos el domingo pasado. Él no nació simplemente para ser un niño más, una estadística más en el mundo, sino que Él nació para morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y derramar su sangre allí para perdonar nuestros pecados. Entonces, excelente oportunidad del 24 para compartir la palabra de Dios. Y ahora el 31, si vas a tener familia que no es creyente, también compartile el Evangelio, compartile, decirle, está terminando el año, comienza un nuevo año, sería hermoso que aceptes a Cristo como Salvador y puedas comenzar este año con una nueva vida, ¿no? La vida que nos da el Señor en Él. Y justamente pensando en esto, estaba pensando en las cosas que la gente hace, ¿no? Mucha gente hace cuando llega a fin de año. Llega a fin de año y queremos un cambio en nuestra vida. Este año que comienza voy a empezar la dieta. Yo nunca digo eso, ¿no? Porque después no lo puedo cumplir. Encima justo estoy de vacaciones en la empresa, así que menos todavía. Pero hay gente que dice eso, hay otra gente que hace limpieza en su casa y empieza a sacar algunas cosas que ya no sirven y los ponen en la vereda para que otro a quien le sirva lo pueda llevar. Hay otros, y escuchaba que yo no sabía esto, escuché que hay algunos que agarran su valija aunque esté vacía y empiezan a andar por su barrio con la valija para que el Señor les dé la oportunidad de estar viajando durante el año y de estar cumpliendo su sueño de llegar a los lugares que más le gustan. Y así hacen muchos, ¿no? Y el cristiano también tiene que hacer algo así. Tiene que pensar en este año que ha pasado, en qué fue lo que hice para el Señor, qué es lo que hago para el Señor y qué es lo que quiero hacer para el Señor. ¿Qué es lo que quiero hacer para el Señor? ¿Cómo voy a servir a mi Señor este año? ¿En qué área? ¿Qué es lo que quiero hacer? Estuve predicando poco el Evangelio. Bueno, ahora quiero predicar un poco más. Señor, dame oportunidades para predicar el Evangelio. Señor, dame oportunidades para servirte con los hermanos mayores, para servirte con los jóvenes, para servirte en la música, para servirte en el área que sea. Pero como cristianos necesitamos hacer esa evaluación de cómo fue mi año con el Señor, no cómo fue mi año en cuanto a las finanzas, no cómo fue mi año en cuanto al trabajo o en cuanto a los estudios. Por supuesto, tenemos que ver eso para mejorar las cosas que necesitamos mejorar, pero es fundamental que como cristianos, como creyentes, podamos evaluar nuestra vida junto al Señor. ¿Cómo fue mi vida junto al Señor? ¿Qué es lo que hice?
¿Cuántas veces al día oré? ¿Cuántas veces al día me detuve para meditar en su palabra? ¿Cuántas veces al día estuve sirviendo a mi Señor? Ahora, para esto vamos a ver a un hombre que tuvo que comenzar una nueva etapa en su vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Josué en el capítulo 1. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, Moisés, por orden del Señor, elige hombres que van a ir a espiar la tierra prometida. Ellos tienen que ir a ver la tierra prometida. Y fueron 12 hombres, entre ellos fue Josué y fue Caleb, que fueron los únicos dos que cuando volvieron dieron un reporte positivo de lo que habían visto en la tierra. Los otros 10 dijeron, va a ser imposible, no vamos a poder, hay hombres que son gigantes, hay cosas que son imposibles para nosotros. Y Josué y Caleb dijeron, Dios está con nosotros. Para Él no hay nada imposible. Para Él no va a haber una batalla que sea difícil de ganar. Y este hombre Josué, vamos a ver acá en capítulo 1, de versículo 1 al 9, 3 características de Dios y Josué. Vamos a leer. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra, agradecerte por la vida de Josué, agradecerte, Señor, porque tú nos vas a mostrar en esta mañana, Señor, cómo tú preparaste a este hombre y cómo exigiste de este hombre, Señor, que fuese fiel a ti. Rogamos que obres para que también nosotros podamos aplicar a nuestra vida esto y que podamos, Señor, vivirlo de una manera que te honre y te glorifique. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver acá en el libro de Josué es que fue Dios quien eligió a Josué. No fue Josué un hombre que dijo, Señor, yo voy a hacer las cosas.
No fue un hombre que dijo, yo sé cómo liderar a este pueblo y cómo voy a guiarlos y cómo voy a entregarles y a repartir la tierra. Dios lo eligió para esta tarea. Fíjense en versículo 1 y 2. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Señor eligió a Josué. El Señor ya sabía que Él iba a ser el sucesor de Moisés, que Él iba a ser quien iba a tomar el lugar de Moisés. Ahora Moisés había muerto, el que condujo y guió al pueblo por 40 años por el desierto. Moisés, que había sido el líder que el Señor mandó a Egipto a sacar al pueblo de Israel. Ahora Israel se quedaba sin su máximo líder. Ahora Israel estaba allí a las puertas de la tierra que el Señor le había prometido, pero ya sin su líder. El líder ya no estaba con ellos. Y el Señor les dice, no se preocupen, yo tengo a alguien preparado, tengo a alguien que yo ya elegí. Ese hombre era Josué. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de esto? El Señor te eligió a vos. El Señor me eligió a mí. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Lo estudiamos un montón de veces eso. Él ya tenía escrito tu nombre en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Él ya te había elegido a vos y me había elegido a mí. Él ya nos escogió para ser sus hijos. Cada uno de nosotros fuimos elegidos por Dios. Cada uno de nosotros fuimos tomados del mundo, donde estábamos muertos, donde vivíamos en pecado, y el Señor nos rescató. El Señor nos sacó de ese lugar. Te hizo parte de la iglesia. Te hizo parte de su gran congregación. Él te elige a vos como eligió a Josué. Ahora, por supuesto, lo vamos a ir estudiando. Josué estaba dispuesto también a hacer la obra del Señor. Cuando en Deuteronomio vemos que eligieron a esos 12 hombres, Josué no dijo, no, quizás yo no pueda. Me da miedo porque hay hombres grandes. Me da miedo porque no sé qué es lo que hay del otro lado del Jordán. Me da miedo pensar en qué es lo que me podría pasar. Josué era un hombre común y corriente. Josué era un hombre como vos y yo. Él no tenía superpoderes. Él no tenía un gran estado físico que lo llevara a confiar en sí mismo, en que nada le iba a pasar. Él tenía a Dios de su lado. Él tenía a Dios de su lado. Él sabía que Dios estaba con él. Y por eso cuando Moisés elige entre las tribus a los 12 hombres, él está dispuesto a ir. Él está dispuesto a hacer el servicio que en ese momento su líder le estaba pidiendo que haga.
Josué estuvo dispuesto y fue con esos hombres a ver qué era lo que pasaba en esa tierra, fue con esos hombres a ver qué era lo que estaba del otro lado. Él estaba dispuesto y fue. Y ahora acá en capítulo 1, versículos 1 y 2, el Señor lo elige nuevamente. El Señor lo escoge nuevamente, pero ahora para tomar el lugar del líder, para tomar la lideranza del pueblo de Israel. Él tenía que hacer al pueblo cruzar ese río. ¿Podía confiar en el Señor? Por supuesto, el Señor abrió el Mar Rojo. ¿Cómo no va a confiar en que va a permitir que ellos crucen el río? ¿Podía confiar en el Señor? Por supuesto, el Señor le mostró cómo cuidó a Moisés, cómo guió a Moisés en cada momento, en cada circunstancia, cada dificultad que se le presentó, Dios estaba con él. Y Josué dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, como dijo Isaías. Acá estoy, Señor, para servirte. Acá estoy para hacer tu voluntad en mi vida. El Señor lo eligió. El Señor lo eligió. A veces tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas y después a mitad de camino dejamos. Conozco un montón de jóvenes que dijeron: quiero estudiar. Y los conozco, algunos son muy cercanos a mí. Y dijeron: quiero hacer esta carrera. Y después a mitad de camino se dieron cuenta que no era lo que ellos tenían que estudiar. Que no podían seguir el ritmo de lo que le pedían para que estudie. Y entonces comenzaron otra nueva carrera. Y a algunos en esa nueva carrera les fue muy bien. Y son muy exitosos en lo que hacen. Y lo hacen muy bien. Pero cuando nosotros elegimos, cuando nosotros decimos: yo quiero hacer tal o cual cosa, sin consultar a Dios, sin ver cuál es la voluntad de Dios, muchas veces fracasamos. Por eso tenemos que pensar en que somos escogidos por el Señor, en que somos elegidos por el Señor. ¿Y cuáles son las cosas que tengo que hacer? ¿Tengo que estudiar? Sí, tengo que estudiar. Cada día de mi vida tengo que estudiar para aprender más. Cuando sos un joven y estás estudiando una carrera, tenés que proseguir a la meta, tratar de llegar a esa meta para que el día que te recibís, lo haces para la gloria del Señor y servís al Señor en ese área que vos estudiaste. Si estás trabajando, cada día que vas a trabajar, buscás glorificar al Señor. Y si no estás haciendo nada, busca trabajo. Pero siempre, acordate que fuiste elegido por el Señor. Y tenés que servir al Señor. Tenés que honrar al Señor con tu vida. Entonces, si estudias y llegas a ser un ingeniero, llegas a ser un doctor, llegas a ser un docente, todo lo que haces, lo haces para glorificar al Señor. Lo haces para glorificar al Señor. Siendo un ingeniero, haces el mejor trabajo que va a mostrar a tus compañeros, a tus colegas, que vos no sos igual al mundo, que vos haces las cosas para la gloria de Dios.
Si sos un médico, un doctor, una doctora, también lo haces para glorificar al Señor. Honras al Señor haciendo tu mejor trabajo en ese área. Si sos un docente, lo mismo, enseñando a los chicos o a los jóvenes que te toca enseñarles, lo haces para la gloria del Señor y ellos van a aprender muchísimo. Y vos vas a ser un ejemplo. Y quizás el día de mañana te encuentres con uno de esos chicos y te digan, ¿sabe qué, Señor? Ahora soy un docente porque la vi a usted, porque lo vi a usted. Y si, como yo, no tuviste la posibilidad de hacer una carrera y estás trabajando en una fábrica o estás trabajando en alguna otra empresa, tu trabajo tiene que ser el mejor que el dueño de la empresa vea. ¿Por qué? Porque él tiene que ver que vos sos un siervo del Señor, que vos sos un hijo de Dios, que vos sos uno de los elegidos. Y entonces querés hacerlo mejor. Ya sea como yo, armando bujías o armando pilotos para las estufas, o trabajando dentro de una empresa en la parte de contaduría, en la parte de las oficinas o lo que sea. Todo, cualquier cosa que hagamos, lo hacemos para la gloria del Señor. Hacemos que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros colegas quieran ver por qué somos distintos que ellos. Quieran ver por qué hay una diferencia entre ellos que no creen en Cristo y nosotros, porque somos elegidos por Dios. Y Dios quiere que vivamos como escogidos, vivamos como elegidos por Él. Lo segundo que vemos acá es la promesa de Dios de estar junto a Josué. Versículos 3 al 5 dice: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Partirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El Señor le promete a Josué: Josué, yo te elegí. Yo voy a estar con vos. Yo estoy con vos todos los días. ¿A quién les vas a acordar eso? Nuestro Señor Jesucristo, enviando a sus discípulos y diciéndoles: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no te eligió para dejarte por ahí tirado. El Señor no te eligió para dejarte desamparado. El Señor no te eligió para que te torturen aquellos que se burlan de vos cuando les querés predicar el Evangelio. Porque aun cuando hay hombres y mujeres que se burlen de vos porque les predicás el Evangelio, porque les querés enseñar lo que la palabra de Dios dice, el Señor está con vos. El Señor está con vos. Y así el Señor le dice a Josué: ¿vos vas a repartir la tierra? Yo estoy con vos para que lo hagas. ¿Vos vas a cruzar el Jordán? Yo estoy con vos. Así como estuve con Moisés, voy a estar con vos cada día. Porque vos sos mi elegido, vos sos mi escogido, vos sos mi hijo.
Y como cualquiera de nosotros que somos padres, no dejamos que a nuestros hijos les pase algo, que a nuestros hijos estén enfermos y los dejamos ahí descuidados en la cama, sin atenderlos, sin llevarlos al médico, porque tratamos de darle todo lo que es mejor para ellos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nuestro Señor? Y Él le dice a Josué, yo estoy con vos, yo estoy con vos. Si vas a estudiar arquitectura y lo vas a hacer para gloria y honra de mi nombre, yo estoy con vos, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar. Si vas a trabajar en una empresa que pertenece al gobierno donde hay mucha corrupción, yo estoy con vos y te voy a ayudar a que salgas adelante. Y si trabajás por tu propia cuenta, el Señor dice, yo estoy con vos. Yo voy a ayudarte a prosperar en tu trabajo. Siempre y cuando lo hagas para gloria y honra de su nombre. El Señor no nos deja, hermanos. El Señor está a nuestro lado cada día. Está a nuestro lado cada instante. Él está con nosotros en cada momento. Y eso es la gran ventaja que nosotros tenemos con la gente que no es salva, con la gente que no ha creído aún en Cristo como Salvador. Porque así como el Señor le prometió a sus discípulos que estaría con ellos, Él está con nosotros. Es más, Él dice, yo intercedo por ustedes. Él está intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe nuestros problemas, nuestras pruebas. Y sabe nuestras fortalezas. Y Él intercede ante el Padre. Y Él está con nosotros en cada momento, en cada cosa que emprendemos. En toda área de nuestra vida. Pero Él está hablando específicamente del ministerio que Él le está encargando. Del ministerio que Él le está encargando a Josué. De lo que Él tenía que hacer como líder. Ahora, nosotros tenemos una hoja de ministerio que llenamos cada año para decir, yo quiero trabajar como maestro en el culto de niños, o yo quiero trabajar en la limpieza, o yo quiero trabajar con las mujeres en la reunión de damas, o quiero ser un director de música, o quiero tocar un instrumento. Pero a veces nos da miedo, ¿no? Nos da miedo porque no sabemos cómo va a ser. No sabemos cuántos maestros va a haber. Y si me toca enseñar todos los domingos, ¿cómo hago? Bueno, no va a pasar eso, no va a tocarte enseñar todos los domingos. Y si me toca ir a limpiar todos los domingos del mes, ¿qué hago? No voy a descansar, trabajo de lunes a viernes y el sábado tengo que ir a limpiar, el domingo tengo que ir al culto. ¿Cómo hago? Bueno, tampoco va a pasar, eso no te va a tocar limpiar todos los domingos del mes. No vamos a dejar que eso pase. Pero no tengas miedo de anotarte en un ministerio que quizás todavía no conoces, que quizás todavía nunca exploraste cómo es ser un maestro del culto de niños. Y en el culto de niños encontrás de todo, ¿no? Porque encontrás niños que están muy distraídos y niños que están muy atentos. Niños que aprenden mucho enseguida y niños que le enseñás 40 veces la misma lección y no lo aprenden. Pero ese es el desafío. Eso es lo que tenemos que ver por delante. Ese es nuestro Jordán que tenemos que cruzar.
¿Te gustaría tocar algún instrumento? Ah, pero pastor, yo no sé nada. No sé cómo tocar la guitarra, no sé cómo tocar el piano. No sé ni siquiera tocar la flauta. Bueno, yo estoy igual, les aseguro eso. Pero solamente tenés que tener disposición. Ora al Señor, pedí al Señor que te dé sabiduría. Pedí al Señor que te dé el tiempo para poder aprender un instrumento. Es una gran bendición. Es una gran bendición poder cantar con una guitarra, poder cantar con el órgano, poder cantar con el piano. Como cuando viene Javier Ojeda con su hija Hanna. Cantamos con un violín. Y es hermosísimo. Y nos anima más a alabar al Señor. Entonces, anímate. Y si sabes ya tocar un instrumento, anótate para tocar ese instrumento. Anótate para tocar en el culto. Para decir, yo sirvo a mi Señor con algo que sé hacer. Y es tocar un instrumento, y hay muchos otros que no lo saben hacer. Necesitamos prepararnos para pasar ese Jordán. Necesitamos prepararnos para luchar con gigantes. Cuando tenía 12 años, creo, quería aprender a tocar el piano. Entonces, mamá me mandó a una profesora que estaba ahí cerquita de casa. Y estuve por 1 año y medio estudiando el solfeo de los solfeos y nunca toqué una tecla de piano. Eso me desanimó totalmente. Nunca más quise aprender a tocar el piano, hasta que mi hija aprendió y ella más o menos me enseñó. No aprendí tampoco, pero sé algo, sé lo básico. Y siempre van a aparecer cosas que te desaniman. Estoy practicando y no sale. ¿Cómo hago? Orá al Señor, pedile sabiduría al Señor. Pedile paciencia al Señor. Porque cualquier instrumento es práctica. No es que vas a sentarte en el órgano y ya vas a saber tocar un himno. Tenés que practicar, tenés que ensayar. Tenés que aprender. Y así con cada ministerio, así con cada una de las cosas que podemos hacer para nuestro Señor, sirviendo en la iglesia. Y el Señor está con vos. Y el Señor va a ayudarte. Y el Señor va a preparar tu mente, va a preparar tu cuerpo, va a preparar tu corazón. Porque Él está con nosotros. Él le dijo a Josué, no tengas miedo, yo voy con vos, yo estoy con vos. Así como estuve con Moisés, y Josué lo había visto por 40 años conducir al pueblo en el desierto. El Señor le dice, así como estuve con él, voy a estar con vos. Ahora cuando hicimos el musical navideño, Javier buscó un hombre de cada iglesia, 1 o 2 hombres de cada iglesia hija, de cada iglesia hermana, y les dijo, ustedes van a dirigir conmigo. No sé si lo notaron el día que hubo el musical acá, o si vieron el musical en Torcuato por internet. Él les dijo, tienen que animarse. Tienen que hacerlo, porque un día en tu iglesia va a haber un coro y alguien tiene que dirigirlo. Gracias al Señor, en la iglesia de San Miguel ya hay un coro que tienen ellos, entonces el coro de Don Torcuato no va, y ellos preparan su propio musical para alabar al Señor y para honrar al Señor en la Navidad.
Cada uno de nosotros a veces tenemos capacidades que no las conocemos. Cada uno de nosotros tenemos dones, porque si creíste en el Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo te provee de dones espirituales. Entonces vos tenés por lo menos un don. Por lo menos un don tenés que tenés que poner en práctica. Que tenés que poner en práctica. ¿Y a dónde lo pones de práctica? ¿En el gimnasio? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? No, en la iglesia. En la iglesia. Porque los dones son para que nos edifiquemos unos a otros. Los dones son para que lo que yo hago, aparte de glorificar y honrar al Señor, te edifica a vos. Y lo que vos haces me edifica a mí. Entonces necesitamos confiar, necesitamos estar seguros, tener la certeza de que el Señor está a nuestro lado. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué. Porque si lees toda la carta o todo el libro de Josué, puedes ver cómo el Señor le dio triunfo tras triunfo. Algunos en formas increíbles, ¿no es cierto? Como fue contra Jericó. ¿Cómo vas a ganar una batalla simplemente por dar vueltas alrededor de una ciudad y después tocar las trompetas y gritar? Eso es del Señor. Eso es del Señor, no lo hubiesen logrado por sí mismos. Pero así como pasó eso, pasó que tuvieron que enfrentar a los gigantes y enfrentar a muchos pueblos que habitaban del otro lado del Jordán. ¿Y ellos tuvieron la victoria? No, el Señor les dio la victoria. El Señor les dio la victoria. El Señor te quiere dar la victoria a vos y me quiere dar la victoria a mí. El Señor está con nosotros. Nosotros tenemos que ponernos en manos de nuestro Señor e ir hacia adelante. Y así como Dios eligió a Josué, así como Dios estaba con Josué, Dios también le pide a Josué un compromiso de parte suya. Fíjense en versículo 7. El Señor le dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. El Señor exigió a Josué un compromiso. Él tenía que tomar un compromiso. El Señor le dice: tenés que esforzarte. Como decíamos recién de los instrumentos. Si querés poder tocar un instrumento bien, tenés que practicar, tenés que ensayar. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere horas de estar sentado frente al instrumento ensayando. Si querés predicar un mensaje, tenés que sentarte por horas a estudiar lo que la palabra de Dios dice, para poder enseñar correctamente lo que la palabra de Dios dice. Aún si vas a hacer un discipulado y enseñarle a alguien los 10 pasos, tenés que saber vos lo que dice para poder enseñarlo. El Señor requiere de cada uno de nosotros esfuerzos. Siempre doy un ejemplo que
vi que ha pasado. Cuando uno es maestro del culto de niños, maestro de la escuela dominical, puede prepararse al último momento. Porque si te toca enseñar a Josué, a los chicos, es una historia que vos ya la conocés, es algo que vos ya sabés. Entonces decís, el domingo a la mañana, antes de ir a la iglesia, ¿qué hago? Leo Josué. Ya estoy preparado, ya estoy listo, ya puedo enseñar. Y sí, seguramente podrías hacerlo, seguramente podrías enseñarle a los chicos. Y quizás muchos de ellos podrían aprender. Pero ser un maestro del culto de niños requiere que durante la semana, o quizás como algunos 2 semanas antes, empieces a preparar la lección. Empieces a preparar lo que les vas a enseñar a los chicos. ¿Por qué? Porque ellos merecen aprender la palabra de Dios como la aprendemos nosotros. Entonces, ¿qué hago? Hago lo mejor para enseñar a los chicos. Bueno, pero este domingo me toca la manualidad, así que eso no es tan difícil. Eso sí lo puedo hacer el domingo a la mañana y después ir al culto y mostrarle a los chicos cómo se hace la manualidad. No, tenés que esforzarte, tenés que hacerlo de la mejor manera, tenés que hacerlo para la gloria del Señor. Y estoy hablando del culto de niños, pero cuando venís para limpiar el templo, puedes decir, agarro el trapo, el secador y trapeo así nomás, ya está. Ya terminé mi trabajo de limpieza. Ya cumplí con el Señor. Ya hice lo que tenía que hacer. O podés venir, orar antes de comenzar a limpiar y ver a dónde hay telas de araña para sacarlas. Aunque nadie lo vea, aunque estén en un rincón donde nadie va a ir a mirar. ¿Por qué? Porque quiero limpiar el templo para la gloria del Señor. Porque quiero hacerlo para honrar a mi Señor que me eligió. Y entonces me esfuerzo y hago lo mejor para Él. Lo hago de la mejor manera. El Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Pero también le dice que tenía que cuidar de hacer conforme a toda la ley. Saben que hasta ese momento Moisés no había escrito todavía nada de lo que el Señor iba a revelar a Moisés después, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Pero ahora sí tenían la ley del Señor, y Él le pide que guarde su ley, Y es lo mismo que nos pide a nosotros. Lo mismo que estuvimos aprendiendo cuando aprendimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Él nos pide que abramos nuestras Biblias y veamos cuál es su voluntad para mi vida, hoy y mañana y pasado, y cada día de la semana y cada día del año. ¿Por qué? Porque la única forma de saber qué es la voluntad de Dios está acá, está en su palabra. El Señor ya no nos revela como les revelaba a sus profetas. Él no va a agarrarte y mientras estés durmiendo va a revelarte qué es lo que vos tenés que hacer, o qué es la persona con la que te tenés que casar. No lo va a hacer así. Ya no lo hace así. Toda su revelación está acá en la palabra de Dios. Y el Señor le dice a Josué, todo lo que tenés, que es la ley, fíjate de cuidarla,
fíjate de estudiarla, fíjate de meditar en ella y de hacer que el pueblo la cumpla. Cada uno de nosotros como elegidos de Dios tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que meditar en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos esforzarnos. Necesitamos meditar y buscar en la palabra de Dios cuál es la voluntad del Señor. Y terminando versículo 7, entre las cosas que el Señor le dice, versículo 8, comenzando versículo 8, Él le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Y yo estoy seguro que a vos como a mí, más de una vez nos habrá tentado Satanás para decir, ya no quiero seguir con la vida cristiana. Es mucho lo que tengo que hacer. Es mucho lo que está en juego. Es mucho lo que tengo que esforzarme si quiero servir al Señor. Pero el Señor dice, no te apartes, no te alejes. Quédate con lo que la palabra de Dios dice porque es lo mejor para tu vida. Porque es lo mejor para tu ministerio, porque es lo mejor para cada día en lo que vas a hacer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué alejarnos de la palabra? ¿Por qué alejarnos del Señor? ¿Por qué irnos a buscar en el mundo las cosas que el Señor nos da? Las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Necesitamos meditar en esto. Es interesante que en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Señor les escribe a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Y el Señor comienza cada uno de las cartas que le escribe a las iglesias allí en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, diciéndole, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que hiciste, yo sé de dónde comenzaste a servirme y cómo lo hiciste. Pero también después a cada una de ellas les va a decir, pero tengo contra ti. O les va a decir, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O les va a decir, por cuanto no persististe en hacer mi voluntad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo va a escribirnos el Señor hoy a la Iglesia Bautista Misionera en Villa de Mayo? Va a decir, yo conozco tus obras, pero... Va a decir, yo conozco tus obras, pero eres tibio. Ojalá que no. Ojalá que no lo haga así. Pero eso depende de la iglesia, que somos nosotros, que somos cada uno de los que estamos sentados acá, que son cada una de las maestras que está enseñando a los chicos allá atrás en el fondo. La iglesia que la conformamos nosotros, elegidos por Dios, y que el Señor está a nuestro lado. Entonces, te invito hermano, te invito hermana a meditar. Te invito a pensar en cómo querés servir al Señor.
en de qué manera vas a hacerlo este año que comienza. A Josué se le terminaba de morir su líder, el hombre al que él estaba siguiendo, el hombre al que él estaba viendo cada cosa que hacía. Y ahora el Señor le dice, vení, ahora sos vos. Ahora sos vos el que tiene que servirme en una forma especial. Y el Señor te lo dice a vos, y el Señor me lo dice a mí. ¿Todos los hombres que están acá van a ser pastores? No. ¿Todos los hombres que están acá van a ser misioneros? No. ¿Van a ser diáconos? No. Pero sí, cada uno de los hombres que están acá sentados tiene que servir al Señor. Cada una de las hermanas que están aquí sentadas tienen que servir al Señor. Tienen que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos. Hace más de 25 años me di cuenta que el Señor quería que yo sea pastor. Me di cuenta que el Señor me estaba llamando al pastorado. Y pasaron casi 25 años hasta que eso se concretó. Hasta que el Señor me puso en el pastorado. Entonces, ¿qué hice durante esos 25 años? ¿Me quedé sentado escuchando la palabra de Dios? No, trabajé. Trabajé para mi Señor en cada área que Él quería que trabaje. Y quizás el Señor va a llamarte a ser su pastor, a ser uno de sus pastores, a ser uno de sus misioneros, a ser uno de los diáconos de la iglesia. Pero vos tenés que ser un hombre común y corriente como era Josué. Un hombre que cuando es enviado por el Señor está seguro de que el Señor está con él. En cada instante, en cada momento, en cada circunstancia. Y estar dispuesto a hacer lo que el Señor pide acá, a esforzarte, a ser valiente, a vivir cada día con su palabra, a vivir cada día haciendo su voluntad, haciendo lo que agrada a Él. Y si nos estás mirando por internet, si estás en esta mañana acá y nunca aceptaste a Cristo como Salvador, quiero decirte que el Señor nos dice en su palabra que todos somos pecadores y que todos merecemos el infierno por nuestro pecado. Pero Él, por amor, envió a su Hijo Jesucristo a morir por vos en la cruz del Calvario. Él envió a su Hijo a derramar su sangre en la cruz del Calvario para darte perdón de pecados y para darte vida eterna. Y Él quiere hacerlo. Si estás en esta mañana acá y quieres saber más, acércate a mí o acércate a alguno de los hermanos, acércate a quien te invitó para que te explique un poco más. Y si estás escuchándonos por la transmisión, escribinos y nos podemos encontrar o podemos hablar por chat y explicarte mejor cómo obtener la vida eterna. Te animo a que lo hagas, no dejes pasar ese tiempo. Y hermanos, hermanas, en pocos días más comienza un nuevo año. En pocos días más ya va a comenzar el año 2025. Y cada uno de nosotros necesitamos tomar compromisos, pero no delante de los hombres. No para que el pastor esté contento, no para que los hermanos me vean qué es lo que quiero hacer, sino un compromiso delante del Señor. Porque Él es el que nos ve todo el tiempo. Él es el que ve tu corazón. Yo no lo puedo ver. Yo no puedo ver tu corazón, pero el Señor sí. Entonces, preparémonos
para que este próximo año sirvamos al Señor en todo lo que Él quiere que sirvamos. Prediquemos el Evangelio a cada una de las personas que Él quiere que les prediquemos el Evangelio. Porque esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor para mi vida y para tu vida, para su iglesia. Les invito a que se pongan de pie, así oramos. Señor y Padre nuestro, gracias Padre por Josué. Gracias porque tú le elegiste, Señor, y le acompañaste, estuviste con él, Señor, en cada momento de su vida. Y le pediste también, Señor, un compromiso que él estuvo dispuesto a hacer, un compromiso que él estuvo dispuesto a llevar adelante. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que trabajes grandemente en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nos permitas pensar, Señor, correctamente, para que este próximo año que está ya pronto a comenzar, podamos, Señor, honrarte, podamos, Señor, servirte en cada área que tú quieres que te sirvamos. Podamos, Señor, predicar a cada persona que pongas delante nuestro, Señor, para que le prediquemos el Evangelio. Hay muchos en este mundo que necesitan ser salvos. Y nosotros no sabemos quiénes son, pero sabemos que necesitan creer en ti como Salvador. Y nosotros tenemos ese Evangelio, que podamos predicarlo, que podamos enseñarlo, que podamos compartirlo. Y Padre, que podamos tomar cada uno de nosotros un ministerio para edificarnos unos a otros. Que podamos cada uno de nosotros descubrir cuáles son los dones que tenemos para ponerlos en práctica y así edificar a tu iglesia. Que podamos cada uno de nosotros descubrir las habilidades que tú nos has dado para que podamos, Señor, servirte también a ti con nuestras habilidades. Pedimos ahora que nos guíes en el resto de esta reunión, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos.